Hola estudiantes, ¿cómo les va? Le habla el arquitecto Gustavo Siers de la materia Instalaciones 2A, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba. El tema es Diseño Térmico 1, vamos a ver sistemas de calefacción central. En este caso, radiadores, les voy a mostrar el Practicamos 10, que es para hacer el práctico de cálculo de radiadores, cálculo de cañería de radiadores y cálculo de caldera. Este práctico está en la página 13, ¿no es cierto?, de la guía, así que lo pueden seguir ahí mientras se los voy explicando yo ahora, pero es el mismo ejemplo que se los voy a explicar. Bueno, la idea es calefaccionar este local, ¿no es cierto?, que es un local estándar, donde tenemos las medidas, están las ventanas, ¿no es cierto?, un local acondicionado, uno sin acondicionar. Esto ya lo estuvimos haciendo el balance térmico en la clase pasada, ¿no es cierto? Estuvimos sacando primero los K, ¿se acuerdan? Después hicimos el balance térmico, y ahora con esos datos del balance térmico vamos a ver cuántos radiadores necesita este ambiente y el tamaño de la caldera que va a necesitar. Bueno, vamos a elegir de la página de la tabla número 27 del apunte de tablas, donde esa tabla se llama características de radiadores. Vamos a elegir el modelo, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Marca de radiador, de coral, el modelo, el espacio y el tamaño, el 700. La ubicación de los radiadores va a ir adosada a la pared, como normalmente se colocan, y uno vamos a hacer en nicho. Ustedes también, uno de los radiadores que van a hacer en la planta alta de su vivienda, lo van a hacer en nicho, ¿no es cierto? Acuérdense que hay que sumar un 15% más para el nicho por la turbulencia que crea el nicho. Del balance térmico, en el ejemplo, nos ha dado 6.477,23 watts. En base a eso vamos a hacer el cálculo. Bueno, acá en la tabla 27, donde están las características de los radiadores, yo les voy a marcar el que elegimos acá para el ejemplo, de coral, el espacio 700, ¿no es cierto? Acá tengo todos los datos que voy a tener que cargar en la planilla, las medidas, y lo más importante, que es los 191, que son los watts que disipa por elemento ese modelo de radiador, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos la fórmula para sacar la cantidad de elementos. Una recomendación nomás es que voy a tener que hacer una fórmula por cada local, o sea, el dormitorio, el otro dormitorio, el baño, no sé si el paso también, a lo mejor, no sé cómo lo habrán tenido en cuenta. Y después voy a tener que cargar los datos en la planilla, pero también por local, ¿no es cierto? Ya les voy a mostrar por qué es conveniente hacer una fórmula por cada... Si bien uno puede cargar directamente los datos en la planilla, pero es importante que sepan hacer lo que la planilla hace en forma automática, ustedes lo sepan hacer para el parcial o para saberlo para cualquier problema que tengan o necesidad en la vida profesional. Cantidad de elementos del local X, ¿no es cierto? En este caso el ejemplo, tengo un solo local. Entonces, como tengo un solo local, voy a poner el total de watts porque es un solo local. En el caso de ustedes, van a tener que prorratear, va a ver que la planilla prorratea también directamente. Dividido los 191 watts que saqué el dato en la página de la tabla 27. Voy a dividir eso y me va a dar 33,92 elementos. Obviamente que siempre voy a redondear hacia arriba. Voy a redondear a 34 elementos. Como no puedo colocar radiadores de 34 elementos, voy a tener que calcular un radiador que tiene que ser menor o igual a 12 elementos, ¿no es cierto? No puedo poner radiadores tan largos porque si no, no trabaja bien. Entonces, el total que tenía era de 34. Voy a adoptar dos radiadores de 12, cada uno, más uno de 10, para hacer los 34 elementos, ¿no es cierto? Sin embargo, como dice acá,
Uno de ellos, se acuerdan que lo voy a colocar en nicho, entonces le tengo que sumar un 15% más a ese radiador. Entonces voy a elegir el de 10 elementos que le voy a sumar, lo voy a colocar en nicho, así que le voy a sumar un 15% más, lo multiplico por 1,15 y me da 11,5 elementos. En ese caso voy a adoptar 12 elementos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no puedo poner 11,5. No lo voy a cortar a la mitad, ¿no es cierto? Tengo que poner el que sigue hacia arriba, que son 12 elementos. Entonces, tenía antes dos radiadores de 12 más otro más que voy a poner en el nicho que va a ser de 12. El total sería 36 elementos. ¿Vieron cómo cambió, no es cierto? De lo primero que saqué en la fórmula, por el tema del nicho. Armados de esta siguiente forma, que son 3 radiadores de 12 elementos cada uno. Entonces eso es lo que voy a poner yo en mi local. Bueno, en la planilla de cálculo de radiadores les voy a explicar cómo funciona, ¿no es cierto? La tienen en forma manual o automatizada ahí en el Excel. Esta planilla uno ingresa con la carga total del balance térmico, total, ¿no es cierto? En mi caso, bueno, tengo el local, que es el total. Después voy a colocar la superficie total de la vivienda. Los metros cuadrados están sacados en el plano, o sea que ustedes pueden sumar los metros cuadrados de toda la vivienda y colocarlos acá, ¿no es cierto? No hace falta que se pongan a medir. Después voy a empezar a cargar local por local. Yo acá le pongo, ustedes le ponen dormitorio, lo que sea en la denominación. Van a ver que yo acá lo he hecho dividido en 2 renglones, porque yo previamente, como les decía que les recomiendo, es hacer la fórmula, porque yo ya sé que voy a tener que dividirlo en 2 renglones para que me lo calcule uno en nicho y los otros 2 sin nicho, o sea, adosados a la pared. Si yo empiezo a cargar directo en la planilla, no me hubiera dado cuenta de este detalle, que lo tengo que cargar en 2 renglones, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar por qué. Porque en esta columna tengo que poner si lleva nicho o no, pero corrige toda la línea si yo le pongo que sí lleva nicho, ¿entienden? Pero había 2 que iban adosados a la pared, por eso tengo que desdoblarlo en 2 renglones. Por eso les recomendaba primero arrancar con la fórmula aparte. Entonces yo lo que hice fue de los metros cuadrados de la superficie local, dividirlo en 3 y poner 2 tercios acá y el otro tercio acá abajo de los metros cuadrados, para que me lo divida en 2 renglones. Si es un local que no lleva nicho, lo pueden poner todo en un solo renglón a los metros cuadrados de ese local, ¿no es cierto? Y solo va a hacer el prorrateo de watts acá, fíjense. Solo hace el prorrateo en base a la superficie total, al total de watts y a los metros cuadrados de cada local. Esa es la parte nueva de la planilla que ha automatizado el arquitecto Franco Careglio. Y después voy a poner si lleva nicho o no. En este caso el renglón de arriba, que son adosados a la pared, no lleva nicho, entonces le pongo no. Después el de abajo si lleva nicho. La marca de coral, voy cargando, o sea, ustedes tienen que ir, está todo cargado, tienen que ir en la solapa y van colocando el que corresponda, ¿no es cierto? El tamaño del radiador, y después todos estos datos, el ancho, el alto, son los que están todos en la planilla 27, ¿no es cierto? Así que lo van cargando todo. Acá está, ¿se acuerdan? Los 191 que sacábamos en watt de la planilla 27, de la tabla 27, perdón. Y la capacidad en litros que tiene cada radiador, cada elemento, o sea, cantidad de agua que ocupa cada elemento. 24 elementos me da este renglón, ¿se acuerdan? Eran 2 radiadores dividido 12, porque yo lo había calculado previamente en la fórmula. Se pone en rojo la casilla para indicar que no se puede poner un radiador de 24 elementos, que hay que dividirlo, ¿no es cierto? Es lo que le explicaba en la lámina anterior. Y bueno, el otro que me daba 12, que acá ya lo calcula solo, ya le suma el 15%, que yo lo hice aparte, ¿se acuerdan? Acá ya directamente
la planilla le suma el 15% y lo redondea. Fíjense el largo total, el ancho del radiador. ¿Para qué me sirve el ancho total del radiador? Es para saber cuánto me va a ocupar cuando lo coloque en la planta, si va a entrar ese radiador. Obviamente que acá me está alargando el ancho de los 24 elementos. O sea, si yo voy a poner un radiador de 12, lo tengo que dividir en 2 al ancho total, ¿no es cierto? El radiador de 12 acá me larga 0,96. Y después me calcula el nicho, pero solamente de la fila donde yo le puse sí, ¿no es cierto? Que sí llevaba nicho. Si no, no me la calcula. Entonces, la cantidad de radiadores van a ser 2, ¿no es cierto? Porque lo divide en 2. La cantidad de litros que van a tener esos 24, que serían 2 radiadores de 12, van a ser 10 litros, que es para calcular el tanque de expansión después, ¿no es cierto? Este va a ser un radiador y la cantidad de litros que tiene ese radiador. Y mientras tanto ya se va sumando todo, ¿no es cierto? Acá está el total del balance, el total de metros cuadrados, que coincide con esto, ¿no es cierto? Acá tengo la cantidad total de elementos y la cantidad total de litros. En este caso, bueno, es un solo local, ustedes van a tener varios locales, pero se cargan exactamente igual los datos. Siguiendo, vamos a calcular el nicho, que les voy a explicar cómo se calcula. La planilla lo calcula solo, pero para que ustedes lo sepan calcular, cómo se calcula el nicho. El nicho, estos gráficos están en la guía, en la página 14. Todas las medidas se pasan a metro. Fíjense un detalle. Vamos a volver para atrás. Fíjense que de la tabla 27 me larga todo en milímetros. Fíjense, milímetros, milímetros, milímetros. Ahora, cuando yo hago el nicho, ven acá, está en metros. Bueno, guarda con ese detalle, que la planilla lo hace sola, pero si ustedes lo tienen que hacer aparte, tienen que pasar todas las medidas de milímetro a metros. El ancho neto va a ser 12 elementos por 8 metros, sería 8 centímetros, que pasado a metro es 0,08, me daría 0,96 de metro. El ancho del nicho va a ser 0,96 que ocupa el radiador, que se llama ancho neto, más 10 centímetros de cada lado. Fíjense aquí el gráfico me dice 10 y 10. Entonces, según la figura de la página 14, el ancho real del nicho va a ser de 1,16 metros. El alto del nicho, lo mismo. El radiador me dice 0,68, mide de alto, más 0,075, que sería 7,5 centímetros. Fíjense acá, 7,5 y 7,5 en el gráfico. Entonces le sumo eso, acuérdense, en metros acá, me da 0,83 metros. Un poquito menos de un metro. Y después la profundidad, que sería la profundidad, es lo que se mete hacia adentro de la pared del nicho. Este es el ancho del radiador de la tabla 27, más 5 centímetros más. Si ustedes leen acá hay 5 centímetros que tengo que dejar hacia atrás, entonces el ancho va a ser de 0,147 metros, redondeado, o sea 0,15, ¿no es cierto? Entonces el nicho va a medir 1,16 de ancho por 0,83 de alto por 0,15 de profundidad. Esa es la forma de calcular el nicho, teniendo en cuenta los datos del radiador y los gráficos de la página 14 de la guía. Este es el plano, cómo va quedando, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que dibujarlo a mano o en AutoCAD, como su docente les pida. Fíjense que estos dos están adosados a la pared y este está dentro del nicho. La forma de nomenclar el radiador está en la guía explicado, pero se los explico. La primera medida es 12 elementos, o sea, la cantidad de elementos es 12. El modelo del radiador, que es 700 en este caso, y 600 sería la medida entre ejes de conexión, o sea, en el mando y en el retorno del agua del radiador.
está entre 600, o sea, vendría a ser 60 centímetros, ¿no es cierto?, en eje. Esta es la forma de nomenclar cada radiador. Fíjense acá se aclara que es en nicho común, ¿no es cierto? El mando está realizado en rojo, acá salió en negro, pero bueno, debería ser en rojo. Y el retorno en azul, haciendo las veces del agua más fría, pero no fría. Acuérdense que hay una diferencia de 10 grados entre el agua que va y la que vuelve. Y se puede hacer en línea de puntos también para significar el retorno. Y bueno, acá va hacia la caldera. En su caso ustedes van a tener que ubicar la caldera y van a tener que llegar hacia la caldera con los caños, ¿no es cierto? Vamos a hacer mucho hincapié en lo que es el diseño de la caldera, la ubicación de los radiadores, ¿no es cierto?, que tienen que estar cerca de las ventanas, como van a ver en la parte teórica que les voy a dar, ¿no es cierto?, o ya les di, dependiendo cómo miren practicamos. Así que bueno, tengan en cuenta todos esos detalles porque vamos a hacer mucho hincapié en el diseño de la calefacción, en el cálculo también, pero sobre todo en el diseño. Por eso hemos facilitado el tema de las planillas automatizadas y todo eso, porque la idea de la cátedra es hacer hincapié en el diseño. Ahora vamos a pasar el cálculo de cañería, vamos a usar el mismo plano, ¿no es cierto? Y ahora van a tener que prestar atención porque esta parte es un poquito más engorrosa del cálculo de cañerías para saber el diámetro de los caños que voy a tener, ¿no es cierto? ¿Qué diámetro va a ser el caño que lleva el radiador, que lleva el agua a este radiador, a el troncal y todo eso? Vamos a ir dividiendo por segmentos, por tramos. Entonces, por ejemplo, donde sale el caño en la caldera va a ser, lo voy a nombrar con la letra A, al nudo vendría a ser. El nudo que sigue, que sería donde se divide el caño que va hacia este radiador, sería el nudo B. El final de ese caño hacia el radiador sería el B1, ¿no es cierto?, porque está del nudo B, es el que sale hacia el radiador. El nudo que sigue lo voy a llamar, el radiador C1 sería C, el nudo, y C1 el otro radiador. Y el otro radiador que está al último, ¿cómo lo voy a llamar? Y sale del mismo nudo C, entonces lo voy a llamar C2, porque tengo ese nudo alimenta dos radiadores. Entonces me han quedado formados segmentos, o sea, desde la caldera hasta el primer nudo es un segmento, de un tramo, también se le puede llamar tramo. Desde este nudo B hasta el radiador es otro tramo, y así, desde el nudo B hasta el nudo C es otro tramo, y así respectivamente con lo que sigue. Ustedes van a tener que hacer el cálculo de toda la cañería de radiador en la planta alta, ¿no es cierto? Y acuérdense que van a tener que llevar la montante hasta la planta baja donde esté ubicada la caldera, si la han puesto en una casilla exterior, si la han puesto adentro, si la han puesto adelante de la casa, en la parte posterior de la casa. Eso ya lo van a ver con cada docente. Esta es la planilla de cálculo de cañería de radiadores, que también ustedes la tienen automatizada y en forma manual. Acá tengo la referencia del planito, ¿no es cierto?, para que vayamos cargando la planilla esta. Lo primero que tengo que colocar en la planilla es el tipo de cañería que voy a usar. Tengo tres tipos de cañería, que son las tres de plástico. En este caso voy a colocar PEX, que es polietileno reticulado, que es el caño más usado actualmente en la calefacción, ¿no es cierto? Así que vamos a colocar ese. Bueno, acá se colocan los tramos para... Vamos a calcular el tramo AB. Lo voy a cargar en la planilla. Fíjense donde lo cargo al tramo AB, donde dice designación de tramos, pongo AB, que es ¿no es cierto?, el que ya lo estuvimos viendo en la lámina anterior. Ahora voy a cargar el otro tramo, BB1, y así voy a hacer con todos los tramos. C, BC, C1 va a ser el que sigue, y después el que me queda en este caso de mi ejemplo, C2. Ahí tengo cargado todos los tramos que voy a necesitar calcular de la cañería. Voy a tener que medir, ¿no es cierto?,
si tengo AutoCAD lo puedo medir tocando la línea y poniéndole el comando list o lista, que ahí me larga el largo del caño, o puedo poner medir la distancia, ¿no es cierto?, en AutoCAD, y si no lo voy a tener que hacer manual si lo están trabajando con el plano en forma de papel. Acuérdense que tiene que estar a escala para que podamos medir realmente la medida bien, ¿no es cierto?, no inventar medidas. Aquí les voy a hacer un pequeño esquema. Ven la caldera y los 3 radiadores. ¿Qué es lo que voy a calcular acá? La medida que voy a tener que tomar yo primero va a ser la de desde la caldera hasta el primer nudo, o sea, hasta el B, que va a ser AB. Solamente voy a medir el mando, ¿no es cierto?, sabiendo que automáticamente la planilla me va a cargar el retorno también, ¿no es cierto?, porque es igual. O sea, 7 es porque es 3,5 por 2, ¿no es cierto? Mando y retorno, ahí acá lo pueden ver en el esquema. Después voy a seguir con el nudo que sigue, hacia el primer radiador, 1,5 mide en este caso, más otro 1,5 me daría 3 el mando y el retorno. Y así voy a ir un poquito más rápido, ¿no es cierto?, cargando todos los tramos. Si lo hago en forma manual lo voy a tener que multiplicar, si no la planilla lo hace solo. Yo solamente cargo el mando y la planilla me larga el mando y el retorno. Y ahí tengo cargado todas las medidas para saber los largos que van a tener esa cañería. Ven cómo están todos los tramos. Acuérdense que son 2 caños, uno que va y uno que vuelve, ¿no es cierto? Se le llama en paralelo este tipo de cañería, porque obviamente lo están viendo, van en paralelo los 2 caños. 12 elementos cada radiador. Uy, perdón, me estoy salteando demasiado rápido. Vamos a ver que el primer radiador, el C2 y el C1, tienen 12 elementos cada uno. Entonces, lo que voy a hacer yo es cargar esos, a donde dice acá la columna D, donde dice elementos, voy a cargar la cantidad de elementos que va a abastecer ese tramo. O sea que el CC2, ¿se acuerdan? El CC2 abastece 12 elementos de este radiador. Entonces cargo 12 acá. El CC1 también son 12 elementos que va a abastecer. Ahora, el B y C va a llevar el caudal de agua de los 2 radiadores estos. Entonces acá el BC ya no lleva 12, lleva 24, porque lleva el caudal de los 2 radiadores, ¿no es cierto? ¿Lo van entendiendo hasta ahí? La planilla directamente va cargando el diámetro de cañería que necesitaríamos, ¿no es cierto? Está automatizada. Si no, ustedes van a tener que entrar a la tabla manual, que ya se les muestro después cuando termine esta parte, les muestro cómo se busca manualmente, si el que lo quiere hacer manual, ¿no es cierto? Y así, el tramo BB1 también va a llevar 12 elementos, cargo 12, y el último tramo, que es el que va a la caldera, va a llevar el total de elementos que va a abastecer esa caldera, que sería 24 más 12, ¿no es cierto? Sería 36. ¿Se acuerdan que nosotros el total de elementos era, cuando calculamos en las láminas anteriores, era 36 elementos? Es como para comprobar si han hecho bien todo el cálculo, ¿no es cierto? Les tiene que dar exactamente igual que el total de elementos. Entonces, ahí ya tengo mi planilla de cálculo de cañerías calculada, vendría a ser. Y me dice que todos los diámetros son de 16 milímetros. Después tengo diámetros de 20 milímetros y de 25 milímetros. Pero por la cantidad de elementos, porque claro, es un solo local. A lo mejor ustedes, como tienen más elementos, más radiadores, les va a dar que en algún tramo tengan que necesitar 20 milímetros. Después voy a tener que cargar esta parte, que es el resumen de resultados de esta parte de arriba, que en la automatizada lo hace solo. Entonces va a sumar, se pasó para el otro lado, 46 elementos, ¿no es cierto? Bueno, se ve que está armada así. 46,6 metros, o sea, suma toda esta columna
y pone el total de metros de 16 milímetros, que en este caso son todos, que voy a necesitar para ir al lugar que se vende cañería de radiadores a comprar, ¿no es cierto? Obviamente que no voy a comprar 46, voy a hacer el número según cómo venga el caño, ¿no? O en algunos lugares lo fraccionan y lo venden, qué sé yo, 50 metros, ¿no es cierto? En este caso no voy a poder comprar 46,6, pero sí 50. Los metros totales, y está listo el cálculo de cañería. Acá está la tabla, en este caso se calculó solo los milímetros, pero yo le voy a mostrar que lo quiere hacer en forma manual. Esta es la tabla que está en el apunte de tablas, ¿no es cierto? Van a ver que acá dice de 2 a 37 elementos. Voy a buscar donde dice PEX, me dice que tengo que usar 16 milímetros. Es así sencilla el uso de la tabla. Van a ver que 12, 12, 24, 12 y 36 están dentro de este valor, entonces todos se van a usar con 16 milímetros, que es lo que salió acá. Si yo me hubiera pasado de 37 elementos, ya de 38 en adelante, ¿ves? Tengo que usar 20 milímetros, perdón. Entonces, acá me hubiera dado, supongamos en vez de 36, acá tuviera 38, acá ya el tramo este me daría de 20 milímetros. Se los quería mostrar como para el que lo va a hacer manual y que sepan de dónde viene ese valor, ¿no es cierto? Así que bueno, estaríamos con el cálculo de cañerías, y lo que haríamos ahora es agregar los diámetros que me dieron en el cálculo de recién al plano. Entonces voy a agregar 16 en este tramo, 16, 16, 16 milímetros, todos 16 milímetros porque me había dado todo 16. Pero si les hubiera dado otras medidas, tendrían que corregir y poner las medidas que corresponden, para que el que vaya a construir esta cañería sepa qué diámetros tiene que usar cuando vaya a colocar los caños, ¿no es cierto? Para que los caudales, los radiadores estén abastecidos de la cantidad de agua real que va a usar cada uno, ¿no es cierto? Para finalizar el practicamos, vamos a ver el cálculo de la caldera, que es muy sencillo. La carga bruta de la caldera en watts es igual al total del balance en watts. O sea, lo que me dio el balance es el tamaño de la caldera. Obviamente que en el mercado no hay calderas exactamente iguales de lo que me va a dar el balance a mí, ¿no es cierto? Voy a tener que redondear. Por ejemplo, el valor del balance térmico en el local mío es de 6.477,23. Ustedes tendrán el total del balance, y la carga calorífica máxima o carga bruta sería exactamente la misma, ¿no es cierto? Las calderas normalmente vienen de 24.000 watts más o menos, de 28.000, de 35.000, 32.000, y hay calderas más grandes, ¿no es cierto? Pero ese es más o menos el tamaño que vienen las calderas. Hay algunas de 14.000 watts que en Europa se comercializan, acá directamente se arranca con las de 24.000. Acá les voy a mostrar cómo convertir si uno va a un local y le dicen en kilocalorías, le hablan en kilocalorías. Los watts es una medida europea, ¿no es cierto?, de calor, que se está usando cada vez más, y todos los folletos de las calderas importadas vienen todo en watts de los radiadores. Acá nosotros los transformamos a kilocalorías porque todavía no estamos acostumbrados, pero la tendencia mundial es irnos a watts, salvo Estados Unidos, que trabaja con otras medidas, ¿no es cierto?, otras unidades que nada que ver con el resto del mundo. Pero para que sepan cómo se transforma kilocalorías, si yo hice el cálculo en watts, tengo 6.477,23 watts por 0,86, que es ¿qué es lo que es el 0,86? El 0,86 es el coeficiente para pasar a kilocalorías, o sea que querría decir que un watts es igual a 0,8598 kilocalorías, redondeando 0,86. Entonces, para saber cuántas kilocalorías tengo que multiplicar estos dos valores y me va a dar el resultado en kilocalorías, que es un poquito más chico que en watts, ¿no es cierto? Porque al multiplicar por 0,86 estoy bajando un poco el valor.
Y si quisiera al revés, se los muestro para que sepan, pasar de kilocalorías a watts, tendría que multiplicar por 1.163 watts. O sea, si yo tuviera kilocalorías, 5.571 kilocalorías, si yo quisiera volver a watts, lo multiplico por 1.163 y me va a dar 6.477,23. Es para que sepan hacer esas conversiones. Bueno, hasta acá llegamos con el practicamos, nos vemos en los talleres, ¿no es cierto? Y ahí acuérdense que cada docente va a hacer hincapié en lo que es el diseño, aparte de que vamos a hacer todos estos cálculos que les expliqué ahora, pero vamos a hacer mucho hincapié en el diseño, en la ubicación de la caldera, cómo va a salir la chimenea de la caldera, qué necesidades tiene la caldera, si va a necesitar electricidad, gas, qué tipo de agua, las cañerías de calefacción, a qué altura le voy a colocar a la caldera, todo ese tipo de cosas lo vamos a ver con los docentes, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo Practicamos.